Bueno, bienvenidos a este concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Javier. Les voy a platicar poco a poco cómo se construyó este programa, de qué se tratan las obras y después, naturalmente, platicaremos con Javier Álvarez. Como ustedes saben, siempre tratamos de darle formato a los programas, es decir, no hacer programas que sean como una especie de catálogo de obras, sino que haya o una relación histórica o una relación estética o anecdótica, o que cuando menos haya una narrativa dentro del programa. Entonces, lo primero que cuando se acercaron nuestros colegas del Festival de Cine Horror para que participáramos con ellos, pensamos en varias alternativas de repertorio directamente relacionado con el cine horror. El problema es que sentimos que las alternativas que teníamos, como por ejemplo hacer la suite de Frankenstein de Waxman, que es la música para la película, la suite de la música, me parecía demasiado obvio. Y me parecía que la OSUC tenía que ofrecer, tenía que buscar relacionarse con el planteamiento de la imagen de una manera un poquito más abstracta o más sutil, en lugar de hacer pues un concierto de música para cine. ¿Me explico? Yo pensaba que el planteamiento que le podíamos hacer al festival era mucho más enriquecedor si nos acercábamos a la orilla del cine sin hacer música de cine. Entonces, la primera cosa que se me ocurrió fue proponerles El almuerzo de la serpiente y El retorno a la razón, obra del doctor Javier Álvarez, que es uno de los compositores más importantes de nuestro país, una de las trayectorias más prestigiadas internacionalmente, una persona que en realidad no necesita presentación y que aparte fue mi jefe por un periodo considerable de tiempo. El almuerzo de la serpiente, ya nos platicarás tú sobre el contenido de la obra, es una obra multimedia, es una obra para cello solo con medios electrónicos, es decir, el cello interactúa con una cinta y con una proyección videográfica. Y consiste de dos partes, el almuerzo de la serpiente y el retorno a la razón. Y el almuerzo de la serpiente es una, les puedo adelantar, ¿no? No es un estreno de cine, es una grabación en realidad de carácter científico. Así es. Enciclopédico francesa de los años 20, supongo, no sé, en donde pues unos científicos en una especie como de terrario donde hay una serpiente enorme le avientan un conejo y a ver qué pasa, ¿no? Supongo que ellos sospechaban que se lo iban a comer, pero quieren ver cómo. Y entonces es una película vieja en donde uno ve como una serpiente se está comiendo un conejo vivo y atrás hay 4 personajes que son los científicos. Pues no es ficción, es realidad, es una cosa como documental, pues, ¿no? Pues están ahí estos señores atrás, pues ahí viendo, ¿no? Pero hay varias cosas que generan una estética muy, muy cercana a lo que nosotros podríamos considerar horror. En primer lugar, el movimiento es un movimiento relativamente torpe porque es una película vieja en donde la imagen todavía no tenía el flujo visual que tiene hoy en día el cine. Si no, pues es todavía un poquito así, ¿no? Se ven así. Y en segundo lugar, los científicos que están ahí atrás, ya los van a ver, están tan lejos, ¿no? y están un poquito fuera de foco. Y entonces son ahí una especie como de fantasmas raros y todo en realidad es un poquito, tenebroso, diría yo. Y entonces yo les dije a mis colegas del Festival de Cine Horror, que aquí están, que aquí nos acompañan, les dije, oye, ¿qué les parece esta obra? No es cine horror, no es cine, pero es la manera que la OSUC puede contribuir con algo, digamos, fuera de programa, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo con un vínculo directo que es la imagen, ¿no? Y creo que les gustó y yo pienso que es también algo inusual empezar un concierto orquestal con una obra que
que tiene un cello solo en el escenario, una pantalla y una cinta. Entonces, ese era el punto de partida. Y después la discusión era, ok, ¿cómo vamos a continuar? Entonces, hay cierto aspecto de... hay dos temas que le dan la narrativa al programa. El primero es lo fantástico, lo irreal, no necesariamente siniestro, pero ese mundo un poco entre lo concreto y lo vago, como me parece a mí que el almuerzo de la serpiente plantea todo un estado de ánimo para el inicio del concierto. Eso por un lado, y por otro lado, la música orquestal que nosotros a posteriori, desde nuestra percepción del siglo XXI, podríamos percibir como cinematográfica. No quiere decir que las obras orquestales que vamos a hacer tengan nada que ver en su ethos o en su existencia con el cine, pero desde nuestra perspectiva suenan cinematográficas. ¿Por qué? Porque mucha de esa música después influyó en los compositores para cine. Me explico, Shostakovich, Stravinsky, Dvorak son compositores que posteriormente en los años 60 Hollywood se los fusiló, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí se empieza a ver una comunicación muy rara de los tiempos, porque a veces le muestras la 12ª sinfonía de Shostakovich a una persona y dice, suena como música para cine, cuando en realidad la relación temporal es anterior. Los compositores de Hollywood escucharon a Shostakovich, escucharon a Stravinsky y de ahí empezaron como que a fusilarse esos compositores. ¿Me explico? Pero se vuelve un diálogo atemporal. Entonces, esos son las dos cosas que le dieron la narrativa al programa. Lo fantástico y lo que a nosotros nos puede sonar cinematográfico. Y de ahí escogimos las siguientes dos obras. Después de la obra de Javier Álvarez, que haremos la suite del Pájaro de Fuego de Stravinsky. El Pájaro de Fuego es una historia, como un mito, una leyenda popular rusa. Y posteriormente, después de la pausa, hacemos la 12ª sinfonía de Shostakovich. El Pájaro de Fuego, curiosamente, haremos la suite escrita en 1919. El Pájaro de Fuego es un ballet originalmente escrito para Le Ballet Russe, que es la compañía que formó el gran empresario Sergei Diaghilev, una compañía de danza, y que fue el origen de muchas de las grandes obras orquestales del siglo XX. Diaghilev fundó los ballets rusos y después... con esa fundación comisionó El Pájaro de Fuego, Petrushka y ni más ni menos que La Consagración de la Primavera, que es el gran parteaguas musical del siglo XX, pero también comisionó Daphnis y Chloe de Ravel, también comisionó La Valse, un sinnúmero de obras que hoy en día son piedras angulares. Bueno, posteriormente al estreno del ballet, Stravinsky hizo una suite con una orquestación reducida y una suite de 20 minutos sobre El Pájaro de Fuego. La suite la hizo en 1919. La pieza que tocaremos después es la Sinfonía número 12 de Dmitri Shostakovich, que se llama El año de 1917. Ahí sí es pura coincidencia, pero a mí me encantan esas coincidencias. Es decir, Shostakovich habla sobre el año 1917, que es 2 años antes de que Stravinsky escribiera su suite del Pájaro de Fuego. ¿Por qué el año 1917? Evidentemente, la obra de Shostakovich es una obra basada o narrativa o conmemorativa del inicio de la Revolución Rusa. Por eso se llama el año 1917. Y es una obra que narra narra en 4 episodios, que son 4 movimientos, digamos, escenas de lo que él considera desde el punto de vista ideológico que es la Revolución Rusa. La lucha de clases, las consecuencias trágicas, después la aurora, que es un barco, pero aparte de todo es el amanecer, y después el amanecer de la humanidad. De una manera un poco sentimental, pero la obra es una obra fascinante y tiene un lenguaje musical que a nosotros nos puede sonar, nos puede sonar muy cinematográfico. Entonces, pues, resulta que hasta en coincidencias, 1919, 1917, las
obras posteriores, las obras orquestales son relacionadas, pero todo inicia, el detonador de toda la reflexión es el almuerzo de la serpiente. Y cómo de ahí vamos a contar una historia a lo largo del programa de las 8:30 a las 10 de la noche. Entonces, espero no haber hablado demasiado rápido. Pero sí, pues de ánimo, me pregunto. Ahora, quisiera yo que Javier nos platicaras, pues nos dieras un poco más de detalles sobre el almuerzo de la serpiente y el retorno a la razón. Ok, bueno, buenas noches a todos. Gracias, Roberto. Efectivamente, el proyecto de la Cena de la Serpiente y Retorno a la Razón tiene también su origen en una institución muy importante del cine, que es la Filmoteca Belga. Por alguna extraña razón, esta filmoteca se convirtió, digamos, a mediados del siglo XX en uno de los depositarios o repositorios de una serie de películas, digamos, de inicios del cine. Esta película, como decía Roberto al principio, La Cena de la Serpiente, de hecho, es, si ustedes quieren, es un documental, como pudiera ser hoy un documental del National Geographic. Y efectivamente, pues estas películas se hicieron para llevar a los pueblos. Esta película data de 1923. Eran películas cortas que se llevaban a los pueblos con una cámara, sillas y unas lonas para hacer un escenario, y se mostraban a la gente como un recurso educativo, ¿no? y de difusión, digamos, de información. A mí lo que me pareció interesante fue que cuando la Filmoteca Belga me aproximó a mí, se acercó a mí junto a otros compositores para decirnos, ¿saben qué? Tenemos una serie de películas que nadie viene a ver y son películas cortas y queremos darles una vida nueva. Entonces les proponemos que cada uno de ustedes componga una obra escogiendo una de estas películas. Nos dieron a escoger cerca de 20 películas. Yo escogí La Cena de la Serpiente y Regreso a la Razón. La Cena de la Serpiente, digamos, es una de tantas películas que hizo la Enciclopedia Gaumont, que es una enciclopedia como la Enciclopedia Barça en España. Todavía sigue esa casa editorial, la Enciclopedia Gaumont, pero ya en 1920 ya estaban produciendo estos documentales para la educación o para la ciencia. Entonces, efectivamente, un punto importante es que sí vemos a los personajes que le depositan el conejo a la serpiente y vemos todo el proceso. Es bastante lineal, en realidad. O sea, lo horroroso es quizás, o lo que causa impresión, es que estamos todos viendo lo que sucede, y me refiero a los que están en la película y el público. Cuando yo hice esta pieza, cuando escribí esta pieza, estaba sucediendo la segunda edición de la Guerra del Golfo. Y a mí me impresionó mucho que las televisoras en Europa, yo vivía en Londres en ese tiempo, tanto la BBC como NBC en Estados Unidos, como la televisión alemana, la televisión italiana, la televisión árabe, todas estaban reportando sobre la Segunda Guerra del Golfo como si fuera un reality show. Es decir, mandaban a los reporteros y a las cámaras al frente. Y entonces veíamos en la televisión todas las noches cómo estaban matando gente. Y para mí eso me pareció tremendo. Aparte, me parecía tremendo que la OTAN haya tomado la decisión de invadir a Irak, etcétera. O sea, ya, digamos, temas políticos de más profundidad, pero me parecía lamentable y me parecía efectivamente horroroso. Y para mí la película sigue representando el hecho de que estamos viendo como la serpiente, entiéndase, los Estados Unidos y la OTAN se están comiendo al pobre conejillo que podría representar Irak. Y bueno, y que estamos todos viendo y no estamos haciendo nada más que viendo, ¿no? Somos una bola de mirones. El Regreso a la Razón, en cambio, es una película que no tiene ninguna historia. No hay una historia, es una película de Man Ray. Man Ray fue un
un artista americano que radicó en Francia durante las primeras 3 décadas del siglo XX, un gran artista visual que incursionó en el cine, entre otras cosas, es fotógrafo de origen e incursionó en el cine. Esta película, también de 1923, fue su primera película. La noche del estreno se le quemó porque se rompió una de las ediciones y el proyector empezó a dar vuelta y se incendió. Entonces fue una historia de fracaso. Sin embargo, la Filmoteca belga la recuperó y la reconstruyó. Y como verán ustedes, es una película muy interesante porque, por ejemplo, muestra técnicas muy extraordinarias para la época, que era, por ejemplo, rayar el negativo. Está el negativo rayado, entonces vemos estas imágenes del negativo rayado. O sombras, por ejemplo, filma sombras. No ves el objeto, sino ves la sombra del objeto. Ves o sea, luces de la ciudad, cosas que dan vueltas, signos de la calle, signos de tráfico. Todo sucede a gran velocidad, está editada de manera muy abrupta y, como señalaba Roberto, tiene, pues, digamos, la característica de una película de 1923 donde no hay continuidad entre los cortes son muy abruptos. Pero a mí me pareció muy interesante combinarlo, por el título, entre otras cosas, con la otra película, decir, bueno, aquí tenemos el horror de esta escena que estamos viendo sin hacer nada, y por otro lado hay que regresar a la razón. Pero la película el retorno a la razón es una sin razón, porque es una película que no tiene ninguna historia. Entonces, para terminar, mi decisión fue hacer para la película, digamos, narrativa, una música muy angular y muy sinuosa, un poco como La Serpiente, y para la película que no es narrativa, hacer una música que se acercara más a una especie como de tango, como un tango que está descuadrado, que trata de armarse, pero no puede armarse. Y de hecho la música encuadra las dos películas, es decir, hay música primero, luego viene la imagen, sí, continúa la música, la película termina, sigue la música, luego empieza la música nuevamente, empieza la película y termina con música, es decir, la música sirve como el marco, sí, una marquesina también para las dos películas, y juntas, pues espero que den también, como sugería Roberto, también una visión de lo que un compositor puede entender cuando trabaja con la imagen, porque la imagen evidentemente influencia el sonido, y el sonido también le genera una dimensión a la película. Entonces, espero que la disfruten y espero que sea una experiencia que recuerden. Muchas gracias. Antes de pasar a preguntas, quiero nada más comentar que acabo de darme cuenta que un aspecto, y una relación directa entre el almuerzo de la serpiente o la cena de la serpiente y el cine de horror es el morbo, claro, como el voyeurismo. O sea, el cine de horror, a quien le gusta el cine de los fanáticos del cine de horror son unos morbosos, por definición. Claro. Les gusta ver la sangre, les gusta la muerte, les gusta el suspenso, les gustan las tripas. ¿No? ¿Cierto o falso? ¿No? ¿No? Y hay cierto voyeurismo, les gusta ver asesinados o les gusta ver espíritus o cosas que a la mayoría no nos gusta ver. Y en la cena de la serpiente, pues lo que hace fascinante a la película es ver cómo una serpiente se come un conejo, que es podría pensarse un evento considerablemente, bueno, no necesariamente natural, pero no deja de ser, pues, no lo llamaría yo desagradable, pero tampoco particularmente cordial, pues, ¿no? Pero de todas formas lo queremos ver. Si vas caminando por la calle y ves a una serpiente y con la boca abierta y dos patitas de conejo afuera, una cantidad considerable de gente, en lugar de echarse a correr, se queda y se espera a verla terminar, ¿no? Claro, o sea, ese voyeurismo, ese morbo por
eso, ahí hay una relación directa entre... Claro, y ¿no? aparte la serpiente pues lamentablemente tiene que matar al conejito antes de comérselo, o sea, ¿sí? no se lo come vivo, pues, y por eso lo abraza primero, ya van a ver ustedes en la película, lo abraza hasta que lo asfixia, y una vez asfixiado el conejo, pues se lo traga, porque vivo no se lo puede tragar, pues el conejo estaría oponiendo resistencia. Entonces, efectivamente, es tremendo, es una cosa natural, pero es tremenda, ¿no? Y sobre todo, pues se entiende como un símbolo de nuestra pasividad también y de nuestro voyerismo, pues. Bueno, funciona. pues ese es el detonante, y después El pájaro de fuego, que es una obra de fantasía, y después de la pausa, la 12ª Sinfonía de Shostakovich, que es un compositor que, como ya saben ustedes, se ha convertido en una tradición de esta orquesta. Es un compositor que la orquesta ha adoptado como estandarte. Y pues bueno, yo estoy muy entusiasmado con este programa. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario. ¿No? Dígame. Efectivamente. De hecho, la comisión, o sea, como el programa funcionó, fue que la Filmoteca Belga se acercó a 4 o 5 grupos, ensambles de música contemporánea en Europa, Musikfabrik en Alemania, Ictus en Bélgica, London Sinfonietta en Londres y, si no mal recuerdo, el Itinéraire en París. Y entonces cada grupo hizo una propuesta de los músicos que estarían disponibles. En mi caso me tocó el grupo Ictus y ellos me proponían o cello o percusión y cello. Yo decidí cello porque me gustó la idea de que fuera como la serpiente sinuosa y se mueve de esta manera, y los instrumentos de cuerda, si ustedes se ponen a pensar, son los únicos instrumentos que pueden tocar de forma continua, es decir, pueden hacer glissandi, pueden hacer o sea, pueden mover continuamente sin tocar notas particulares como hacen los instrumentos de aliento. Me pareció un instrumento idóneo para la película. Así es. ¿Alguna otra pregunta, comentario? A ver si me gustaría hacer un comentario. No lo sé, hay un asunto que tiene que ver con el gusto de cada quien respecto a determinado tipo de propuestas estéticas. Y vivimos una época extraordinaria de la humanidad, pero también vivimos una época terrible, cercana al apocalipsis, a la hora cero del reloj atómico, ¿no? Y me parece que, pues de pronto, el estetizar el horror, el estetizar la muerte, nos hace familiares a ese tipo de estética, nos hace también indiferentes al horror del mundo real, a las personas que amanecen a orillas de las carreteras descuartizados, a los hombres que nos hacen pozole en grandes tambos, a la gente que aparece colgada en los puentes, es decir, a esta creciente violencia que hay en el mundo. Y no sé, pues es un punto de vista muy personal, pero me parece que familiarizarnos con el horror, estetizar el horror, nos hace indiferentes al horror verdadero, no al horror imaginado de las películas, al horror como propuesta estética, a lo horrendo, ¿no? Entonces, me parece que pues eso nos hace más familiares a lo terrible y más indiferentes a lo terrible. Ya. O sea, yo creo que siento que yo, como artista, siento que lo único o una de las aspiraciones que tengo es retratar el mundo que me rodea, o sea, tratármelo de explicar yo mismo, ¿no? O sea, no necesariamente creo que cuando uno utiliza, digamos, una metáfora para hablar de ciertas cosas que no, como dice usted, que forman parte de este mundo que se encuentra en vilo o sea, del punto final, sea que nos haga perder la conciencia. Al contrario, más bien pienso que nos hace pensar en esas cosas, que nos hace no acostumbrarnos a ellas, que nos hace no
tolerarlas, más bien volvernos conscientes de que existen y que, bueno, finalmente nosotros somos los únicos que podemos hacer algo al respecto, ¿no? Bueno, y aparte todo, si no hubiera una reflexión artística al respecto, entonces tendríamos que desaparecer la mitad de las sinfonías de Shostakovich que retratan la guerra, retratan el stalinismo. Tendríamos que vetar las obras de Schoenberg, el sobreviviente en Varsovia, que habla sobre el Holocausto. Tendríamos que destruir el grito de la pintura. Sí. Me explico, o sea, el arte pues es un fenómeno, es un fenómeno que ocurre, pues, ¿no? No necesariamente legitima la violencia, No, pues, claro que no. digo, o sea, pasa. Pero bueno, creo que usted se refiere más a la violencia o sea, la comercialización de la violencia. Sí, pero sí. Denunciar a través de expresiones artísticas el horror del mundo. A lo que me refería yo es a convertirlo también en un producto vendible. Sí, claro, por supuesto, claro. Y que al final de ver que la víbora se le va al conejo, todos aplauden, ¿no? Como decía yo, los navegantes sacuden sus joyas y los de galería aplaudimos. Sí. Bueno, pero es una obra de arte, es una obra creada y la gente no le aplaude y aparte de todo, bueno, creo que también hay que matizar, es una serpiente que se come un conejo y eso pues es un hecho inevitable, ¿no? Tanto como nosotros nos comemos vacas y cochinos y pollos, ¿no? Exactamente igual. Pero creo que usted se refiere más a la comercialización de la violencia, pero ahí yo creo que más bien estaríamos entonces en el terreno de Hollywood más que en el terreno de la USUC. Ojalá el arte en algunos momentos fuera comercial, en mi caso no es. Pero bueno, ya estamos a punto, si quieren ir al baño, nos tenemos que bajar, pero muchas gracias, y nos vemos al rato.